¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy vamos a hablar con don José Ángel Rodríguez, esa persona que ya ustedes han visto en varios programas de Volvamos a lo Nuestro, nacido en Colón hace 93 años, quien con su esposa, años después de casado, lógicamente, se trasladó aquí a Ciudad Quesada y trasladaron la casa. O sea, la casa está constituida, las maderas de la casa de allá, el zinc, en fin, todo lo que podemos ver. Y cuando le damos un viajecito ahí dentro de la casa, pues vemos esas maderas preciosas, precisamente de las fincas de Colón. Ahí vemos también todo lo que son los muebles preciosos adquiridos por la esposa, ya no está, pero ahí está todo su recuerdo de tantas y tantas cosas. Y don José Ángel Rodríguez es historia porque cuando él bajó aquí a vivir en el barrio de San Roque, compró unos terrenos cercanos detrás del Liceo de San Carlos, todo este montón de propiedades que eran o son 6 manzanas, 4 hectáreas divididas entre sus 4 hijos, 1 hectárea para cada uno de ellos. Así que viendo estos terrenos que en aquel entonces le costaron cualquier cosa, pero bueno, había que hacer un esfuerzo para comprarlos, vemos cómo sus descendientes realmente han podido aprovechar ese esfuerzo de él. Y él, además de todo eso, es una persona entretenidísima, muy agradable, con muchos chistes, con mucha picardía. Lo visitamos en su casa y compartimos muchas de sus historias. ¿Usted no ha oído la famosa historia de la gente que venía a trabajar a San Carlos cuando pasaba por San Cerro? ¿No? Dice que venía un fortachón ahí y le dijo, ¿dónde va? ¡Ja! Trabajar a San Carlos, que ya hay tierras, ya hay 3 o 6 meses después, digo, yo estoy hecho leña llevándose lo Cristo Padre. ¿De dónde viene? De San Carlos, casi me muero, sí. El paludismo. Ah, sí, el paludismo aquí arrasaba. Yo duré 5 años con paludismo. La primera vez que yo fui a Coppel, todo eso tuve. Pero es que esa zona toda era una zona muy... De allí, de Florencia para allá, asomó uno la cabeza y ya estaba con 1 millón de zancudos pegados. Sí, por eso es que toda esa zona la abandonaron y la gente se vino a vivir aquí. Bueno, muchísimos años antes de que usted naciera. No, cuando se hablaba de los bajos... San Carlos comenzó a formarse allá por el camino. Porque como aquí no había camino, el camino era por Buenavista a salir a Santa Clara. Santa Clara, Florencia. Y ahí cogieron para adentro. ¿Usted alguna vez pasaba por ese camino de Buenavista? Sí. ¿Usted entró por el camino viejo de Buenavista, aquí a San Carlos? No. Ya cuando usted era muchacho... Me trajo la... No, es que ya había puente, ¿verdad? Cuando pasaba usted. ¿Y eso? ¿No? No. Ya, pero el puente no fue en el año 35. En el 40 y qué sé yo cuánto. O sea, porque yo pasé muchísimas no, pero sí por lo menos 4 veces con bueyes ahí por la pasada de esa cuesta de la vieja famosa que había ahí. Nos íbamos a San Juan de Lajas y después salía uno allá a La Brisa. Caminos demasiado malos. Porque por aquí no había donde... Usted, además de bollar, ¿alguna vez llevó usted ganado allá? Sí, claro. Cuénteme cómo era eso. Yo llegué a arrear ganado desde La Fortuna hasta La Abuela. Y después de aquí, creo que fui 3 o 4 veces. Que por cierto, una vez llevaba yo una yunta de bueyes criollos. Y ahí en Grecia, por donde llamaban el Agualote, ya estaba la carretera ahí, creo. Pero habían siempre los caminos viejos. Era más, la carretera, una curva por allá y uno cogía por aquí. Yo iba arriando el ganado con alguien más, iba conmigo. Y el buey ya venía medio atarantado. Y habían hecho un ranchillo en media calle. Y el buey iba así, y a la parte del ranchillo se encontró una puerta y se metió entre la casa. Y empezó a hacer loco ahí adentro, las viejas salieron huyendo, los chiquillos. Por suerte para mí, digo yo, se encontró la puerta de la cocina y salió y siguió. Y entonces yo seguí detrás del buey y dejé el pleito ahí. Pero
Una vez había un caballo que tenía papá, que lo habían avivado. Usted nunca ha oído el cuento del avivado. No. Es que los forzan y entonces les da una especie de ataque al corazón. Y a algunos le queda y otros se mueren. Y ese le quedó el problema. Ese caballo trabajaba unas cuantas horas y de repente comenzaba y había que soltarlo un rato para que se recuperara. Y yo fui a vender un ganado y venía en ese caballo y me tuve que quedar a dormir ahí en Laguna, porque hasta ahí pude llegar. Sí, como el carro sin gasolina. Y traía 8.500 colones en la bolsa, que era lo que había valido el ganado. Allí había una gente que alquilaban el potrerillo, que alquilaban un cuarto, pero ya teníamos un hijo de puta loco que hacía toda clase de locura. Y en la noche llegó y se acostó conmigo y me quitó la cobija y yo con la mano metida en la bolsa porque no me robaba la plata. Ya como a medianoche me vine. Y ya el caballo se había recuperado y llegué amaneciendo ahí en la casa a Colón. Oiga, las cosas que pasaban. Pero eso era corriente y uno no le arrugaba la cara a esas cosas. Es que diario nos dábamos bromas y un día estaba yo en la cañera, pero eso hace poquito. Y ya cuando venía saliendo, ¡ay, mira que cómo estás! Que nos pusimos a conversar y nos venimos a la esquina. Cuando llegamos a la esquina me dice, ¿dónde tenés el carro? Digo, no, hoy vine a pie. ¿A pie? ¡Qué bárbaro! Cuidado, su alma va a ser una locura. No cruce la calle porque se pierde. Y comenzó con esos cuentos así. Decía yo, no, vea, usted coge por esta calle y se va y allá le pregunta a alguien dónde está la casa suya. Y estaba un viejo ahí poniendo atención. Y por fin nos despedimos y se fue. Y entonces llegaron, mire señor, si de veras usted no conoce la casa suya, yo con mucho gusto lo acompaño. Ah, pecado. Y entonces le digo, no, es que ese carajo me debe una plata. Y siempre que me lo encuentro, me sale con esos cuentos y se zapa, así como hizo ahora. Ah, no, me decía Edgar, yo no conozco y es un hombre honrado. Hasta mí no venga y ya me iba a pegar el desgraciado. Porque yo estaba hablando mal de Edgar. Y nunca volví a ver a Edgar para contarle la historia. ¿Quién sabe ni qué se hizo? Edgar Oviedo. Usted le ha pasado muchos chiles aquí, sí. Usted es un hombre feliz. Sí. Ya, gracias a Dios, sí. Siempre se ha sentido feliz a través de los años. Porque ya si uno arruga la cara cuando no está muy feliz, que se hunde. Exactamente. Las fiestas aquí, cuando se hizo la famosa construcción de la iglesia esta, ¿usted colaboró? Nosotros veníamos desde ahí, cuando yo vivía en Colón, venía yo con la pala al hombro a trabajar ahí, a hacer las zanjas esas para empezar a hacer los cimientos. Pero era yo me acuerdo que la panada de tierra la tiraba uno, más alto que 2 metros o más tenían de profundidad. O sea, todo el mundo colaboraba. Ah, sí. ¿Verdad? Y viera que cuando ya estaban haciendo la torre, una vez me fui con Carlos Alberto y con Rodrigo. Y llegamos y estaba Fernando Villalobos, solo trabajando con la batidora. Y ahí estaba sudado el pobre porque tenía que vaciar el cemento y que el agua y que... Entonces yo me quedé ayudándole y estos se fueron a buscar unos carretillos. Había un montón de chiquillos. Y eso era una felicidad. Cogían el carretillo y salían. Por cierto que había uno que le decían Cachín. En una llegó porque trabajaba con nosotros en los camiones, asustado. Y viera qué torta. Digo, ¿qué pasó? No, es que se la mentía al padre. Dice que iba él disparado
con el carretillo cuando se le atravesó un viejo y dice, ¿qué te igual que lo atropello? Vuelvo a ver y era el padre Sancho. Imagínense. Pues cuando ya se terminó, como a medianoche, la chorrea, llega, bueno, mejor no vamos a decir quién era, un tapiz de aquí. Era un carajo flaquillo, lleno de cemento y sucio y hecho leña porque había estado trabajando. Gracias. Y se metió en el estañón. Era el estañón con agua. Y se pegó. Y gracias a Dios que Fernando lo vio. Entonces se fue a carrera y volcó el estañón. Y salió el agua y salió el tipo ese, no se hubiera ahogado ahí. Seguro que se le quitó la borrachera de una sola vez. Y ahí Adrián Chacón era uno, porque los muchachillos llegaban con el carretillo y había una rampa. Y se iban por las rampas donde llegaban. Ya estaba Adrián Chacón con una varilla de acero. Le había hecho un gancho y le pegaba el gancho y jalaba el carretillo hasta que llegaba ahí, lo vaciaban y lo desenganchaba y jala y venía el otro. Pero eso era... Todo el mundo colaboraba. Todo el mundo colaboraba, sí. Ahora que usted menciona a don Adrián Chacón ha sido todo un personaje de persona colaboradora, ¿verdad? Está, sí. En todo lo que es el trabajo, Sí. porque uno siempre dice, don Adrián, que estuvo en la iglesia, que estuvo en los bomberos, que estuvo en las diferentes cosas. ¿Usted tiene amistad con don Adrián? Sí. Sí, claro que sí. Hábleme un poco de don Adrián. ¿Ah? No, ya, Adrián yo lo conocí ahí en de Matamoros, cuando trabajaba. Casi toda la vida trabajó con Matamoros. Y así como usted dice, una excelente persona, muy trabajador. Claro, y ese era también fortachón. Exactamente, sí. Para con la varilla jalar los carretillos. Pero era que pasaba horas en ese trabajo. Ya venía el tipo con un carretillo y lo enganchaba y jalaba, y llegaba y vaciaba, y le zafaba la varilla, y se iba y el otro venía. Eran horas con un trabajo tan pesado como ese. La hechura de esa iglesia fue un gran esfuerzo del pueblo. Ah, sí, claro. Enorme. Enorme. Cuando empezaron a hacer la iglesia, a ustedes les parecía mentiras que se pudiera hacer. No se la imaginaron tan grandísima. Bueno, allá habíamos algunos que no teníamos ni idea de qué era lo que se estaba haciendo. Porque uno nunca preguntaba qué es lo que van a hacer. Van a hacer la iglesia y ayudar con lo que se pueda. Porque ya así éramos antes, digo yo. Claro. Cuando se llamaba para hacer algún tipo de trabajo, ahí siempre estaba presente el pueblo. Sí, porque ya los domingos en misa, el padre decía, tal día, tal lugar, Colón, Porvenir, Sucre, y nadie faltaba. Todos venían. Y dicen que eran en horas de la madrugada también, muchas sí, porque veces. habían chorreas que había que seguirlas hasta pegar con cerca. Qué interesante, ¿verdad? La conversación de don José Ángel Rodríguez. Y aquí en estos terrenos, a donde uno se lo imagina trabajando en su lechería y en los repastos, él construyó su vida junto con la de su familia. Nos vamos por un momentito y regresamos para escuchar más de esa conversación tan interesante. Muchas de las historias de nuestro amigo están relacionadas con lo que podemos llamar recuerdos colectivos, y uno de ellos se refiere a la tragedia del volcán Arenal. Recordemos que en julio de 1968 estalla el coloso, sorprendiendo a muchísima gente, con resultados muy desagradables, pues mueren más de 50 personas. Aún son impresionantes los relatos de don José Ángel y de algunos otros sancarleños que vamos a escuchar en el programa de hoy. Usted sabe que cuando explotó el volcán, nosotros teníamos allá un chapulín que jalaba. Lástima, yo tenía esas fotos ahí, se me perdieron. Que jalaba la leche de todas esas fincas a una cámara que había ahí en el centro. Y los muertos esos, que eran 13, creo, los trajeron en ese chapulín. Que por cierto que ahí está una de las mentiras que le digo yo que aparecen a veces en la televisión o en los periódicos. Un tipo que dice que el único que tenía chapulín, que era él, y que
Y que en ese chapulín de nosotros los trajeron. Y venía un muchacho que quedó con los brazos así. Y viera qué feo que era verlo, porque movía con el chapulín. Parecía que lo estaba llamando a uno. Ay, qué impresionante. Viera qué cosa más terrible era eso. Entonces, cuando eso usted estaba allá. No, yo estaba aquí, pero nosotros nos libramos de eso, porque nosotros no íbamos exactamente a buscar muertos, sino a buscar unas vacas que teníamos ahí. Y yo me quedé ahí por donde está ahora el Hotel Los Lagos. Ajá. Ahí me quedé, porque era de Beto Quesada. Y los otros siguieron. Y Rodrigo se fue con un tipo a dejarlo allá al alto, al otro lado. Y cuando se vino la explosión esa, mira qué cosa más fea. Caían piedras por todas partes. Y uno veía que salía humo aquí y allá, y ya uno pensaba que ahorita comenzaba a salir Don Sata también por ahí. Y yo andaba buscando las vacas en un potrero que hay ahí, que era de Beto Quesada. Y Rodrigo estaba en la calle con el camión y venía un señor, Felipe Vargas se llamaba, que era así más o menos conocido. Ya le preguntó que qué estaba haciendo, ya le dije. Entonces me llamó, vení, ni toma, llévate el caballo mío, porque si no, no vas a encontrar nada. Y en efecto, de veras, al rato venía yo por la orilla de la quebrada de La Palma. Y un hueco que vi así en la ramazón, voy viendo allá. El ganado se había ido a esconder al monte, ahí estaba una reunión familiar. Y entonces lo recogimos y lo echamos a la calle. Yo le di el caballo a Felipe y me vine arriando. Rodrigo se fue a buscar al tipo, ese era uno de los Quesada. Y no lo encontró, qué sé yo, pero cuando explotó el volcán, yo venía con el ganado. Y yo me volví loco porque no hallaba qué hacer. Claro. Que Rodrigo estaba allá, que el ganado aquí, que no sé qué. Y yo corría para allá y corría para acá, pero en eso ya oí el carro. Y entonces seguía arriando el ganado a la carrera. Y una novilla se subió en un paredón y me subí yo a bajarla. Llegó y brincó allá. Y yo fui a brincar y cuando llegué había un enorme hueco así en la calle. Y esas piedras caían al rojo blanco y explotaban. Y quedaba el hueco y de piedra no quedaba nada. Mira qué susto me llevé cuando llegué y fui. Y estaba el hueco ahí nada más. Qué impresionante, ¿verdad? Y ese día, cuando yo me cansaba, entonces yo cogía el carro y Rodrigo seguía arreando. Y así veníamos, cuando nos alcanzaron un montón de gente que venían allá más asustados que nosotros. Y Carlos Chávez me regañó que está bien que te mates vos, que no seas tan roto, que no sé qué, pero el chiquillo no. Y que últimamente yo dejé el ganado, me subí al carro y nos vinimos. Después fuimos a buscar el ganado. ¿Y lo encontraron? Sí. Un hijo de Toño Hidalgo, Nario. Ese fue el que lo buscó y lo recogió. Y lo tenía ahí, después lo fuimos a traer. Qué solidaria, ¿verdad? La gente. Ah, sí. Oye, ¿y cuándo le pidieron a usted el tractor para bajar a los muertos? No, a mí no me lo pidieron. Lo agarraron de una vez. Claro, que le dijeron al tipo, jale para ahí. Claro. Cuando yo llegué, ya venía con 13 muertos. Venía un chiquito que lo cogió Jorge Herrera, y lo llevaba así para tirarlo en la fosa. Y decía, ¿qué hago con esto? Se me va a caer. Dice, esto parece gelatina. Dice, no se me va a derretir en la mano. Decía Jorge, y lo tiró allá. Sí, sí. Porque ya eso era una fosa común y ahí nos metieron a todos. Sí, sí. Ya ante el horror todo el mundo tiene que adaptarse. Y me contaba después un tipo que dice que él estaba haciendo la fosa esa con otro.
Y en eso se vino una erupción que viera usted qué erupción. Nosotros estamos ahí por los lagos, Rodrigo y yo, y se veía allá en el volcán las piedras, se alcanzaban a ver desde ahí. Y le dije yo a Rodrigo, ve aquello. Digo, esas piedras tienen que ser como este camión de grande por lo menos, porque si no, no las veríamos desde aquí. Y el tipo vio eso estando ahí en el cementerio, y entonces quería salir, y pegaba brinco y se quedaba así, y comenzaba con los pies, y como aquello es muy arenoso, directo tenía un hueco y caía otra vez adentro. Y más asustado se ponía. Claro. Y entonces le dice al compañero, que era Fernando Sandí. ¿Ah? Fernando Sandí, ayúdame. Y vino Fernando Sandí, lo sacó y le dijo, está huyendo, y va Fernando tres huecos. Y ese más asustado se puso. Dice que por fin pudo salir y en la calle tenía el carro. Pero ahí todo el mundo llegaba y paraba el carro para ir a vinear. Nadie pensaba en que había que dejar la salida. Dice que él salió y arrancó el carro y le dio atrás y pegó con uno y le dio para adelante y pegó con el otro y por fin hizo campo y dio la vuelta y se vino. En la calle todo el mundo le hacía que parara. Dice, yo me vine a parar a Los Ángeles. Cuando llegué a Los Ángeles traía el carro lleno y yo no le paré a nadie. Todo el mundo se iba montando. Claro, la gente estaba aterrorizada. Beto Araya arrimó el camión en el cargadero de Manolo Hidalgo para cargar unas vacas que llevaban a la marina. Cuando se vino una explosión de esas, y se le olvidó el camión y salió corriendo a pie. Imagínese usted. Claro. Eso lo contaba él mismo. Y después dice, vieron ustedes para devolverme. Me daba miedo. Sí, claro. Es que sí, ante esa situación tan Y espantosa. nosotros nos salvamos porque ya le digo, nosotros no íbamos a la cuestión esa de buscar los muertos, sino buscar el ganado. Y nos quedamos antes. Y cuando llegamos aquí, ya ahí de todo el mundo estaba llorando ahí porque ya le habían dicho que nosotros no habíamos muerto allá. Y la única persona que llegó y estuvo toda la tarde aquí con nosotros fue don John Miller. En 1968 yo venía llegando de San José. Yo llegué aquí nuevamente, comencé a trabajar el 19 de febrero de 1968 en el Banco Nacional y meses después estalló el volcán, en julio, 29 de julio. Cuando estalló el volcán, yo les dije, vio cómo ese era un volcán, porque ya la gente conocía eso, ya conocían, teníamos aguas termales, el río Tabacón ya se había puesto sumamente caliente, la laguna de Beto Quesada, que es la de los lagos, se había agrietado y se había tragado todo, había quedado completamente seca, luego se volvió a llenar en 1960, fue 8 años después volvió nuevamente a llenarse, ya con, seguro se volvió la fractura se llenó y entonces ya no hubo problema. Entonces eso era un volcán. Fue muy doloroso, estalló en la cocina de una casa de un campesino, ¿verdad? Ahí estalló el volcán Arenal en una pared, estalló en la pared más débil, más perpendicular, y entonces no hubo, por eso fue que provocó tanto daño. Venía para acá, estalló en el lado oeste del volcán, pero perfectamente pudo haber estallado en el lado oeste. Y estalló y destruyó Pueblo Nuevo, que estaba a 7,5 kilómetros del cráter donde salió. Y a 7,5 kilómetros está la fortuna del cráter en línea recta también. De manera que o nos tocaba a nosotros o les tocaba a Pueblo Nuevo. Le tocó Pueblo Nuevo. Murieron muchas personas, murieron 43 personas. No murieron 68, ni 100, el resto, murieron 43 personas y están también documentadas. Incluidos los 10 personas que murieron de Ciudad Quesada el miércoles de la erupción esa. Cuando estoy yo, que estábamos esperando, estábamos en el cementerio, la gran mayoría esperando que terminaran de traer a todos los muertos que se habían traído para acá. Cuando estalló el volcán, que fue terrible, eso fue terrible. Bueno, todo eso lo vivimos, pero el volcán, de ahí para adelante, comenzó a hacer sus erupciones y no había turismo.
El turismo era muy incipiente, pero no era ni siquiera un turismo masivo, o ni siquiera de nacionales ni extranjeros, ni por aventura ni por nada. Era un turismo científico. Era científico porque venían personas a estudiar el volcán. Nos dijeron que unos vulcanólogos japoneses nos dijeron que en la próxima erupción que hiciera el volcán Arenal, si se quedaba dormido por lo menos una semana, 15 días, que nos fuéramos porque eso era peligrosísimo, que era peor que una bomba atómica, ¿verdad? Y de hecho fue más grande la explosión que una bomba atómica. Entonces todas esas cosas de ahí nos dejaron en cuenta. El pueblo de La Fortuna fue trasladado enteramente a Ciudad Quesada, ¿no? Allá nos fuimos para Villa Quesada nosotros. No nos dejaban venir a trabajar, no nos dejaban. Defensa Civil bloqueó los accesos y allá estaban refugiados la gran mayoría del pueblo en la escuela Juan Chávez. Nosotros estábamos en el banco, entonces ahí en el banco nos dieron, ahí estábamos hospedados y trabajábamos ahí haciendo nada. Estamos para cumplir 40 años de que se conmemoran de la erupción del volcán Arenal, que en su momento fue una gran tragedia. Hubo una comunicación muy especial entre La Fortuna y Ciudad Quesada para la atención de esos damnificados. Sí, yo recuerdo muy bien que llevaban la gente a la escuela Juan Chávez. Recuerdo, estaba en la escuela Juan Chávez, doña Cristina era la directora, mi papá era maestro ahí, y ahí llegaban gente a ayudar a darles comida, llevaban comidas, plátanos, gallinas, todo. La gente era antes desprendidísima para una situación, más que nunca había pasado aquí, que el Cerro Arenal estalló. El Cerro Arenal estalló, oía uno, ¿no? Tenía 11, 12 años, creo yo. Y demasiada ayuda. Después la Alianza para el Progreso mandaba comidas, mandaba leche, mandaba cosas. O sea, toda la comunidad estaba integrada a ayudar a la gente que se fue de aquí para allá. Eso sí lo recuerdo yo. ¿Usted no se imaginó en ese momento que algún día iba a venir a vivir en forma definitiva a La Fortuna? Nunca jamás. Y era lejísimo venir a La Fortuna, señora. Era, imposible venir a Fortuna casi. Y mire donde estoy, qué bendición, qué fortuna tenemos, ¿verdad? Y es que cuando la erupción del volcán todo el mundo se vino para acá. Más bien se quedó muy poca, se quedó doña Soledad, la hija de don Beto Quesada, es de los que quedaron sí, ahí, ¿verdad? Pero muchos huyeron, no porque se vinieron, sino que más se los trajeron. A mi esposa le tocó en la escuela Juan Chávez, hasta paralizar lecciones y de todo. Yo no sé si estaban, fue en julio. En julio, el 29 de julio. Ya habían pasado las vacaciones de medio año. Ajá. Hasta paralizar lecciones para acomodar ahí cantidad de gente. María Cristina a veces no llegaba a la casa, llegaba a medianoche o así, ¿verdad? Su esposa era la directora de la Juan Chávez en ese momento. Y ahí fue donde se llevó a toda la gente que venía. Exactamente, a la escuela Juan Chávez. Y ya Defensa Civil, no sé qué, mandaron personas para organizar. Aquí alguien que prestó grandes servicios aquí, entre muchos, ¿va? Otilio Hidalgo. No sé si usted Sí, lo conozco. Que es un año mayor que yo y somos casi como hermanos. Ajá. Porque yo trabajé para ellos muchos años. Nos trasladaron al tanque para que volviéramos a abrir la oficina nuevamente. Ahí estuvimos en la finca de don Mario Quesada por un tiempo, como 2 meses, y luego nos dijeron, bueno, ya parece que la cuestión se normalizó. Ustedes van a entrar al pueblo nuevamente, porque entrando al banco, la gente coge confianza y vuelve a entrar. Pero ya habían otras personas aquí, habían unos que ni siquiera se fueron. Don Tulio Rojas no se fue, no quiso irse, o si lo sacaron se volvió a meter y ahí se quedó. Lo mismo don Carlos Peñaranda con doña Soledad Quesada, una hija de don Beto Quesada, ahí se quedaron también, don Juan Peñaranda. ¿Por qué? Porque hubo mucho robo también, se aprovecharon. Siempre en estas tragedias siempre hay gente que se aprovecha. Entonces hubo mucho robo, se robaban gallinas, se robaban vacas, robaron caballos, hacían daños en las fincas. Entonces dicen, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Donde no vamos a tener peligro, pues nos quedamos aquí. Y entonces así se quedó. Entonces eso le dio coraje al fortuneño y regresó. Y creyó en sí, se hizo la Asociación de Desarrollo un año después, y sobre la Asociación de Desarrollo se volvió nuevamente a fomentar el desarrollo de la zona de La Fortuna.
Claro, como ya hacía mucho desde que me casé temblaba aquí, no le hacíamos mucha importancia. Ah, sí. Ni le hacemos, todavía en vez ya va a ser el 29 cumpleaños, 40 años creo. Sí, 40 años. Y hace que es natural porque hace erupción, se oye, que hace todos los años, ¿verdad? Nada más. Entonces, desde que usted era chiquilla, sabían que había un volcán ahí. Nadie sabía. Todo el país no sabía. Ujú. Hasta que hizo erupción. Solo sabían que siempre habían temblores. Bueno, ese día, cuando sucedió eso, ¿a dónde estaba usted? Ya y aquí también, ¿Estaba en la casa? ¿Qué estaba haciendo? viendo a los chiquitos. Iban para la La misma escuela. cosa, unos para la escuela, otros que venían y así. ¿Y cómo se dio cuenta usted de que el asunto estaba grave? Ya y por allá, por los otros de los otros pueblos. Y la gente venía hasta aquí a decir qué era lo que pasaba. A mí me contaba su hijo que su esposo decidió que ustedes no se iban a ir de aquí, no se fueron. Yo les dije, hay un Dios que ayuda a uno. Le digo, ¿para qué vamos a ir a andar ustedes pequeñitos? Dios nos acompaña y no pasa nada. Eso les dije. Pero Carlos ya llegó, ay, si después pasa algo y que esto y que el otro, mejor que nos vayamos. Yo no quería irme porque ¿para qué? Si Dios ayuda a uno donde esté. Y así hubiera sido, mire, aquí no botó ceniza para nada. Nada. Pero ya como uno no sabía, porque los volcanes en Costa Rica no habían habido así. Ni nadie sabía, el país nadie sabía, ni los volcanólogos, ni nadie, hasta después, hasta ahora, ¿verdad? El Cerro Arenal se llamaba. Era un cerro que iban ahí a pasear y volvían otra vez. Entonces en ningún país sabía que acá había cerro. ¿Para dónde se fueron ustedes? Sí, aquí está. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? A poquitos días, dijeron, nos vinimos. Sí. Es que ya no hay necesidad de veras. Ok, ¿y fue diferente después cuando ustedes regresaron, después de la erupción del volcán? ¿La vida fue diferente o era la misma vida? Pues ya era diferente porque ya Elías Peñaranda, que era hermano de Carlos, solo dos eran. Ya se fue para La Vega, compró finca allá, la abuela, los suegros, los míos también se quedaron en Ciudad Quesada, ya quedamos solo nosotros acá, con esta. Toda la familia se fue y no volvió. Usted habla con gran emoción en el momento que está toda esta tragedia y que ustedes, el pueblo, lo tienen que enfrentar. Porque es tan fácil leerlo, comentarlo, pero qué difícil vivirlo, ¿verdad? Y como usted estar en el cementerio esperando los cuerpos de la gente que ustedes amaban, de sus amigos, de sus vecinos, de tantísima gente, solo estando ahí y sufriéndolo, uno puede hablar con propiedad acerca de una situación como Es esta. que, bueno, usted sabe que los grandes dolores en la vida parece que Dios nos vacuna para que podamos llevarlos, sobrellevarlos. ¿Por qué? Porque humanamente no somos capaces de eso. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones desconocidas, o salimos corriendo o le hacemos frente. Y papá y mamá, y no mi papá en particular, estoy hablando de papá, todos los papás, y mamá, todas las mamás, lucharon muchísimo contra las culebras, contra los ríos, contra las enfermedades, contra todo, contra la selva, contra el futuro incierto completamente, sin medios de transporte, sin medicina, sin nada. Y aquí se vinieron y aquí fundaron. ¿Qué podemos hacer? Seguir. Cuando la erupción del volcán aquí, usted estaba aquí en La Fortuna. Ajá. ¿Cómo recibieron ustedes, usted y su esposa, esa noticia? De ahí, la primera noche que estuvo temblando demasiado, yo deseando que amaneciera para ver qué decía la radio y no decía nada, y eran las 9 y no decían nada. Qué raro eso. Ya era que era solo aquí que temblaba, ahí para afuera no.
Y ahí, pues fue una experiencia bastante dura cuando ya llegaron la defensa civil a que teníamos que salir y dejar todo, dejar la casita con sus cosas. Y teníamos 2 vacas de leche con terneros y gallinas y todo, y había que dejar todo y jalar. Es muy duro. Pero ahí Dios nunca nos desamparó. Ahora estuvimos, con mi esposa estuvimos un mes. ¿A dónde se fueron ustedes? A A la Ciudad villa, a Quesada. la ciudad Quesada. Sí. Y después me vine yo un mes y para ver cómo me iba aquí, y ya estaban deseando venir. Sí. ¿Y cómo encontraron los animalitos, las vacas, los terneros, las gallinas? Las gallinas sí, casi todas se las robaron, se robaron muchos trastos y cosas de la casa, como las fotos, de todas las fotos que tenía yo, todas se las llevaron. Pero ya y lo principal que nada nos pasó. Eso es muy importante. Sí. ¿Quiénes eran las personas que se robaron las cosas? Es que me hablan mucho de que aquí hubo mucho robo. Ya yo no sé, yo creo que la misma defensa civil. Yo nunca lo he dicho en público, pero ahora sí. Sí, pero seguro que sí, porque eran los únicos que estaban aquí. Sí, es que ellos eran los que cuidaban. Y yo creo que las gallinas se las comieron. Exacto. Sí, el que Sí. parte y reparte se lleva la mejor parte. Sí. Sí. Pero bueno, lo importante, como usted dice, es que están bien. Ha cambiado mucho la fortuna desde la erupción del volcán. Ah, sí, claro. Quería contar un poquito del volcán. Fíjese que el día martes me dice el sacerdote que ya estaba aquí, Julio Bolaños, me dice, vamos a la fortuna. Le digo, está bien. Y estaba yo ahí montado en un carrito para ir a quemar el ganado con el finado Anael Carrillo y Henry Arroyo y todos esos. Y llega el director de la escuela y me dice, Vital, ¿vos te confesaste? Y le digo, yo no, ¿por qué? Para ir ahí hay que confesarse. Dice, mira, en 1 minuto está uno muerto ahí. Si no te confesas, mejor te bajas del carrito. Y ahí uno, como es orgullosillo, le da vergüenza. Y yo voy a pedirle a Dios que cómo hacía. y en eso dije yo, aquí no hay hoteles porque ya todo el mundo se fue, todos lo cerraron. Voy a decirles que me voy a quedar para matar un par de gallinas para cuando ellos vienen, darles una sopa de gallina. Y de veras contentísimos. Sí, qué buena idea, dice. Y estaba yo, me vine en carrera y cogí las 2 gallinas más grandes que había. Y me las llevé ahí para el galerón de la iglesia. Y ahí las arreglé y empecé a comer un plato de sopa, a ver cómo está. Y yo que iba yo a la cucharada a la boca cuando oigo el bombazo del volcán. Y ahí se quedó la sopa. No la probé siquiera. Yo dije, ya murieron esa gente. Y al momentito habló la palabra de Costa Rica, que habían muerto esa comisión que iban a quemar ganado, que todos habían muerto. Y me ponía yo a pensar que todavía a mí me faltaban unos días más. La fiebre de las carretas bonitas y toda esa cosa. De carreta mía era salchiceña, por supuesto. Y yo llegué donde don Joaquín Chaverri porque llevaba unas cuchillas para hacer otras ruedas. Llevaba las bocinas, los aros, toda la cosa. Y digo, Joaquín, ¿por cuánto me pinta esa carreta bien bonita?
Yo no me acuerdo bien, pero por ahí de 40 y resto de colones me cobró. Y entonces dejé la carreta ahí y me fui a pie desde ahí hasta Poás con los bueyes. Y 3 o 4 días después volví otra vez a llevar la carreta. Imagínese usted qué locura. Sí, pero de ahí era como normal, ¿verdad? Así era normal, claro que sí. La gente, ¿y qué edad tenía usted? No sé, pero no tenía 20 años, creo. Y antes la gente quedaba tranquila, alguien se iba, un chiquillo o un muchacho, 3, 4, 5 días y Ahí vuelve. ahí vuelve. Sí. Exacto, sí, porque no había ningún otro medio de poderse Pues comunicar. mira que yo llegué a Poás y yo iba medio chúcaro porque casi no conocía a nadie. Pero ahí había una gente, eran primos hermanos de Aida, tipos excelentes. Y eran un montón de hermanos. Pero la mamá, ay mi madre, era mamá chica pero de esas bravas. Yo llegué y me encontré a Carlos Luis y le digo, mira Carlos Luis, me pasa esto. Porque ellos tenían fincas, ellos sembraban la caña, ellos la cultivaban todo, la cortaban, la molían, hacían todo hasta que ya tuvieran la plata en la bolsa. Ellos lo hacían absolutamente todo. Y me decía, y mira, nosotros no le molemos a nadie, pero el caso tuyo es especial, trae la caña, me dice. Al día siguiente, cuando trae el segundo viaje, llegó Godofredo, el hermano mayor, cogió los bueyes, se los llevó, yo me subí en la carreta. Y ya por allá tenían un galerón, se fue y los desenyugó, les echó de comer y me dice, vamos a almorzar. Y yo llegué y me senté ahí, era tía Teresa, era tía de Aida, la mamá de ellos. Yo no sabía que esa gente habían tenido una bronca terrible con mi tío Luis, por una paja de agua. Y al rato me dice la viejilla, usted está hospedado donde la familia Rodríguez, ¿verdad? Sí, señora. Y usted no sabe que nosotros no queremos nada con esa gente, ni con nadie que esté en esa casa, me dice. Imagínese usted. Y yo le hice el número a la cosa así a la ligera. Si me paro y me voy, me tengo que llevar los bueyes, entonces seguí comiendo. Claro que así que terminé de almorzar, salí huyendo y nunca volví. Pero, y así eran las mamachicas. Esas mamachicas eran de armas tomar. Ah, no, esas viejitas no aguantaban nada. Pero eran mujeres muy trabajadoras y también honradas a carta cabal. El marido, y tenían unos maridos más hijueputas también. ¿Y eso por qué? También mamachicas. Parranderos. Ah. Había uno. Ese era mamachica, era hermano de doña Fidelia. Esa gente cuando habían fiestas en Alajuela se iban los sábados y volvían el lunes, tal vez. Y don Alfredo era medio tartamudo y se le pegaba el cotado, como dicen los mecánicos. Y comenzaba a que arajo. Y la señora de don Alfredo era una señora más o menos gordilla, un poquito bajita, morena. Y un día que hubieron una fiesta se fue y el lunes lo fueron a traer las hijas. Y lo encontraron en un chispero borracho hasta decir basta, con unas malportadas en los regazos y el hombre feliz de la vida. Y ya llegó a la casa y que no te enojes. Y que yo vi una gordilla, negrilla parecida a vos, y que yo estaba feliz porque yo pensaba que eras vos. Imagínate. De verdad que está muy agradable la conversación. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Don José Ángel Rodríguez, nuestro invitado en el día de hoy. Viera que esos bueyes que yo llevaba esa vez eran muy orgullosos, digo yo. Alzaban la cabeza y en ese tiempo unos bueyes así, era como andar ahora en un Cadillac. Y yo me fui a Zarcero por el Camino Viejo.
Yo me sentaba en la compuerta atrás de la carreta, los bueyes comenzaban a bajarse y la gente salía a verlos bajar y se quedaba. Y ahí yo no me cambiaba ni por... Sí, claro. ¿Sí? Ahí en esos caminos tan quebrados que había en Cerro, era una felicidad bajar con esos bueyes ahí, porque ya le digo, eran muy orgullosos. Claro, y usted también todo orgulloso, como dice, con sus bueyes. O sea, esos bueyes son los que usted llevaba ahí a Poas también. Con esos bueyes iba a Poas. Con esos bueyes, no, que sí, con esos bueyes que yo fui a agarrar esa caña. Ok, sí, claro. Sí. Entonces, de ahí todo el camino, la gente admirando. ¿Se topaba muchas yuntas usted de camino? No. Casi nunca. ¿Y qué llevaba la gente? Porque hablamos que San Pedro de Poas siempre fue zona de trapiches, Sí, famosa. sí. La gente iba, recogía el dulce y lo llevaba a vender a diferentes lugares. A la abuela, Ajá. ahí había un... Es que ya ahí los riquillos, como decían, de Poas, que eran los tíos de nosotros, y yo 250 tablas de dulce más o menos por semana. Pero había un tal don Rafael Jiménez que decían que ese señor era multimillonario. Y un día le pregunté a Lolo, le dije, Lolito, ¿es cierto? Ah, no seas bárbaro. Mira, ese hombre, aquí nosotros llevamos una carreta de dulce. Mi tío, todos llevan una, él lleva 7. Ya imagínense la diferencia que había. El cesteo es de él. Y qué sé yo. Y entonces dije, pero ¿cuánta plata puede tener don Rafael? Ah, no seas bárbaro, don Rafael debe tener como muy mínimo sus 50,000 pesos guardados. ¡Qué belleza! Era un montón de No, plata. indudablemente que sí, claro. O sea que había gran diferencia entre los ricos y los pobres. Ah, sí. Y viera que habían 2 muchachas ahí. Una era hija de don Rafael, ya no recuerdo cómo se llamaba, y la otra era hija de la tía Teresa. Eran unas viejas grandotas, guapas, y se venían los domingos, usted veía en las esquinas un montón de muchachos ahí esperando aquí que pasara Berta María Herrera y por allá la otra, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, porque tenían un andado, parecían un cadete, y yo, ¡ay! Ya viene las patadas. Y hasta que ellas pasaran para la iglesia, se iban todos para misa, porque tenían que verlas pasar. Esas muchachas hacían bulla, digo yo, Qué interesante. allí en San Pedro. ¿Y que se casaron con gente de ahí, de San Pedro? No. No sé. ¿Y usted también se paraba a verlas o no? No, igual yo por el otro lado. Lo mataban. Y ahora que yo con el cuento ese de que todo el mundo me decía don Felo, una vez andaba yo vendiendo la leche un lunes cuando apareció un borrachín de aquí, le decían Coquito, llorando, un lunes en la mañana, que se me murió el chiquito, y por fin algo me sacó el desgraciado. Y más tarde ya lo vi que andaba borracho. Y yo a nadie le decía que yo no era Felo. Y a veces hasta hacía tratos a nombre de Felo. Porque un día llegó un tipo diciéndome que le vendiera el Pedregal, que es una finca que tenía Felo ahí en Santa Clara. Y le dije que no yo no la vendía, que te la cambio. Ah, y sí. Y casi hacemos el trato. Y un día venía yo saliendo de ¿cómo se llama? La cooperativa de Cosiqui, cuando iba a Coquito otra vez, Felo. Y ya yo como lo tenía aborrecido por lo de la borrachera, pues yo no soy Felo. Y perdí el equilibrio, me caí y me levanté como la tortuga habladora. Viera cómo me levanté. Todo me golpeé y me levanté y después ya me tuvieron que enyesar. Y entonces fue cuando los muchachos se llevaron las vacas para adentro y me dejaron sin trabajo. Imagínense. Eso es por no ser Felo.
Ha sido muy interesante la conversación con don José Ángel Rodríguez. Esperamos que ustedes también la hayan disfrutado. Y bueno, muchas gracias por su compañía y les esperamos la próxima semana en otro programa. Volvamos a lo nuestro aquí a través de Canal 14.